Tengan todos ustedes muy buen día. Bienvenidos a esta nueva transmisión, estas gotitas de miel que endulzan el corazón con la palabra de Dios. Y es que estamos en un tiempo verdaderamente importante y es trascendental que aprendamos a entender las Escrituras a partir precisamente de su mismo contexto. Y déjeme contarle que, como platicamos la semana pasada, esta semana estamos al borde de un acontecimiento, de la conmemoración de un acontecimiento que cambió la humanidad. Déjeme decirle que, de acuerdo al libro de Levítico, en el capítulo 23, Dios mandó a su pueblo a conmemorar ciertas fiestas. Y es que en la antigüedad, estas y cada una de ellas, 8, eran una sombra que anunciaba a nuestro Mesías. Pero en este tiempo conmemoramos lo que ya fue llevado a cabo, por supuesto, en Jesucristo mismo. Esta fue la completitud del pacto y que por supuesto estamos prontos también a ver los acontecimientos que están por venir. Y de esto pues hablan las fiestas altas, fiestas solemnes que se celebran en septiembre u octubre. Bendiciones, querida pastora Evelyn Schwartz, muchas gracias por estar con nosotros y cada uno de ustedes que se están sumando a esta transmisión, bienvenido. Déjeme contarle que el día de ayer, de acuerdo al calendario hebreo, fue la fecha de 10 de Nisan. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Porque de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 12, en donde se narra la salida del pueblo de Israel de la esclavitud bajo la opresión de Faraón y cómo Dios lo sacó con mano poderosa, mano fuerte, como sobre las alas del águila, Dios en esas instrucciones maravillosas que da, y como repito, que eran una sombra acerca del sacrificio único, eterno, para siempre, por una sola vez, de Jesucristo en el cual encontramos redención, déjeme contarle que allí expresamente Dios le habló a su pueblo que el día 10 de Nisan escogiese un corderito de 1 año sin mancha. Esto con el fin de sacrificarlo como figura de esa víctima inocente que habría de intercambiar con nosotros su santidad, su pureza, a cambio de nuestra transgresión y de nuestro pecado. Pero para ponernos en contexto, como solemos hacerlo, regrésese conmigo, por favor, al libro de Génesis. Y es que es precisamente ahí cuando Dios nos describe cómo había creado al hombre y a la mujer, por supuesto, de acuerdo a su imagen y su semejanza. Esto implica, aunque el día de hoy no vamos a hacer un estudio profundo acerca de la lengua y del significado de cada una de las palabras, déjeme contarle que esto representaba que el hombre era un ser lumínico, y cuando me refiero a hombre, estoy refiriéndome a la cuestión de género, debo decir no de género, sino a la cuestión de especie. Y es importante entender que entonces el ser humano tenía la capacidad de estar frente a Dios y mantener con Él una relación cara a cara, panim e panim. Pero esto se vio interrumpido cuando el hombre decidió pecar, es decir, transgredir la ley. Y yo quiero ponerle hoy un ejemplo. Esto precisamente era Adán, era un ser lumínico. Por supuesto, su luz no provenía de sí mismo, su luz provenía de Dios, de la misma esencia de Dios reflejada en Adán. Pero cuando el pecado se hizo presente, lo que sucedió fue esto. Y el hombre quedó desconectado de Dios. Y por supuesto, ya no tiene luz propia. Por el contrario, ahora el hombre está en una situación caída, en una situación en donde su propia naturaleza, así, no es capaz de soportar la gloria de Dios. Y esto es importante entender porque dice él en la carta a los Romanos, capítulo 8, que Dios sujetó todas las cosas a vanidad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque no se encontraba un lugar en donde Adán y Eva pudiesen vivir por ellos. Ellos estaban en esta situación caída y toda la creación estaba todavía conforme a la grandeza y a la naturaleza con la que Dios la había formado. Así que véngase conmigo y vamos a leer rápidamente capítulo 8, verso
19. Y oiga bien lo que dice acá. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vea que aquí se utilizan palabras muy importantes acerca de esta realidad. La creación fue sujeta a vanidad, por tanto el hombre estaba sujeto a vanidad en esta situación que quedó después del pecado. Déjeme contarle que esto es lo que se conoce como la fundación del mundo, que son dos conceptos distintos. La creación es una cosa y la fundación del mundo es precisamente lo que estamos leyendo. Cómo el hombre quedó sujeto a vanidad, cómo la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, dice la palabra, sino por causa de Dios mismo, que de tal manera amó al hombre que sujetó su misma obra, la obra de sus manos, para que el hombre tuviese un lugar en donde habitar. Pero vea usted lo que esto representa, un sinónimo, dice en el verso 21, que la creación será libertada, es decir, que el hombre estaba bajo esclavitud. Y la misma creación, por supuesto, cayó en esta esclavitud gracias al amor inconmensurable de Dios. Y dice acá que la creación espera esa redención, esa libertad que el hombre deberá sufrir primeramente, por supuesto, únicamente y exclusivamente a través de una sola persona y de un solo sacrificio. Y de eso es de lo que se tratan estas fiestas altas. Muchísimas gracias, Oma Arana, bienvenida a su segmento, qué alegre tenerla por aquí. Y pues bien, entonces regresémonos a la sombra del Antiguo Testamento y ahí hagamos un muy rápido esbozo acerca de Éxodo capítulo 12. Y como ustedes verán, esto se trata de la Pascua. Y es justamente esta la festividad que estamos conmemorando. Vea usted que desde el verso 1 hasta que finaliza este hermoso capítulo en el verso 51, es precisamente una explicación que luego se cumpliría en nuestro Mesías Jesucristo. Pero comencemos entonces leyendo el verso 1. Y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será por principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego nos explica que si la familia es muy pequeña, pueden unirse. Caminemos entonces al verso 5 y dice: el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará en la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquí es una preciosa figura acerca de nuestro Mesías. ¿Recuerda usted que Jesucristo entró a Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos? Pues precisamente, y si no es cuestión de casualidades, es el cumplimiento de lo que estamos leyendo. El día 10 de Nisan, nuestro Mesías entró a Jerusalén para ser revisado. Él recuerda usted que Juan claramente nos dice en los primeros capítulos del Evangelio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que cuando Jerusalén se rindió a los pies de Cristo y decía: Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban precisamente reconociendo que Él es el Cordero. Déjeme contarle que en los términos históricos de esta hermosa historia Ágada, se dice en el hebreo, era justamente
precisamente el sumo sacerdote quien debía salir a la ciudad cercana de Belén caminando para ir a traer de ahí precisamente un corderito que había sido criado para este objetivo. Así que el día a día salía el sumo sacerdote a escoger el cordero sacrificial. Y cuando el sumo sacerdote regresaba, ¿sabe usted qué sucedía? Todos los pobladores de Jerusalén y por supuesto todos aquellos que habían hecho alía, es decir, que habían subido a la fiesta alta de conmemoración santa para el Señor, estaban esperándolo en las calles. Y entonces tiraban en el camino sus mantos y ramas y cantaban y alababan al Señor por el cordero que habría de ser sacrificado el día 14 de Nisan, tal y como lo hemos visto en la explicación de Éxodo 12. Recuerde usted que Éxodo conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa y fuerte. Y no salió el pueblo sin antes sacrificar una víctima inocente. Así que podemos ir estableciendo la correlación que hay en estas sombras maravillosas del Antiguo Testamento que, por supuesto, se llevaron a cabo, se cumplieron absolutamente en la persona de Jesucristo. Es así como entonces esperaban todos, muy animados, al corderito, el cordero de Dios, que habría de ser sacrificado en el templo de Jerusalén el día 14 de Nisan entre las 2 tardes. ¿Y sabe qué sucede? Jesucristo, como le contaba el día 10, entra a Jerusalén, por supuesto, para que se cumpliese todo lo que de él se decía. Y claro está, pasa ahí este tiempo y es revisado por Poncio Pilatos, es revisado por los romanos, es revisado por el Sanedrín, es revisado por el pueblo de Jerusalén. Si usted recuerda cómo en los evangelios se nos explica precisamente que Jesús es apresado la noche previa a ser sacrificado y pasa por todos estos segmentos de la sociedad. Y en todos ellos se aclara en el Evangelio que no se encontró pecado alguno. Claro, usted y yo sabemos que todo cuanto se dijo y cuanto se le imputó era para que se cumpliese lo que de él estaba escrito. Por eso él fue llevado como cordero al matadero y de su boca no salió ninguna palabra. ¿Recuerda usted que esa noche previa a ser sacrificado es justamente cuando nuestro Mesías va a orar al Getsemaní? Y esto, claro, tiene una implicación teológica impresionante. Es Él y solamente Él, este fruto que es machacado y que es agobiado y que es estruzado hasta lo último, para que de Él saliese ese aceite fresco de la unción. Ese aceite que se hacía, déjeme contarle, de manera histórica y que se han encontrado restos arqueológicos del lugar de la presa más grande de Jerusalén, en donde exclusivamente se hacía el aceite santo para alumbrar el templo y para ungir a los sacerdotes y a los profetas en aquel tiempo. Es precisamente en el Getsemaní. Esto quiere decir el lugar de la presa de aceite. Y es allí donde Jesucristo mismo va a orar. Y no es casualidad que de su frente brote gotas como de sangre, precisamente cumpliendo lo que de él se decía. Es entonces de este lugar que lo toman y lo agarran prisionero y llevan a cada uno de los lugares de los cuales ya hemos platicado, para que se cumpliese lo que de él se decía. Pero déjeme contarle que es justamente cuando lo están golpeando, es precisamente cuando él sufre todos los vejámenes, desprecios que le escupen, lo golpean, lo insultan, se burlan de él, jalan sus barbas. Y si usted quiere ver una descripción de todo lo que sucede, puede leer el capítulo 22 de los Salmos, que es precisamente una explicación del sufrimiento de nuestro Mesías. Y es ahí cuando recibe 39 latigazos para que se cumpliese lo que estaba escrito. Déjeme contarle que
aquí sucede algo verdaderamente importante, y es que los flagelos romanos sufrían de una particularidad. Este era una varita que tenía 3 cinchas de cuero, y en la punta de cada una de estas cinchas había, ya fuese una piedrecita o un hueso tallado en forma de garfio. Así que cuando se golpeaba al condenado, déjeme decirle que los garfios se clavaban en el cuerpo y se desgarraba la piel. Así fueron 39 latigazos. Usted puede multiplicarlos por 3 y saber precisamente cuántos desgarros sufrió nuestro Mesías en su piel. Así que cuando le dan la cruz, déjeme decirle que sus vísceras estaban expuestas. Lo que nosotros vemos en los cuadros de arte queda francamente muy corto en relación a lo que verdaderamente sufrió Jesús. Y es crudo, es cruel, es difícil lograr entender cómo un hombre en un estado de tanta precariedad puede cargar encima de todo una cruz para poderla llevar hasta el lugar mismo de su crucifixión. Pero sabe, esto fue lo que sucedió. Y dice la carta a los hebreos que estando Jesús colgado en el madero, no descendió de él, porque había delante de él, estaba puesto un gozo, y ese gozo era precisamente tu nombre y el mío. Así que por esta razón Jesús no descendió. Pero estando en esta agonía, un centurión lo atraviesa y atraviesa su costado, llegando hasta su mismo corazón. La palabra explica que su corazón se derritió dentro de su pecho. Brotó sangre y agua para que entendiésemos que Él es nuestro Mesías. Recordará usted que en la fiesta de Sucot hay una libación sobre el altar, y es que el sumo sacerdote vierte precisamente agua y vino sobre el altar del sacrificio. Esto se estaba cumpliendo a cabalidad en la cruz del Calvario. ¿Y sabe usted? Precisamente las horas coincidieron. Él nos explica, el salmista, que es la víctima inocente de Pesaj la que se ata al altar, lo que equivaldría para nosotros las 10 de la mañana. Y sabe, justamente a esa hora fue atado nuestro Señor a la cruz. Así que el salmista precisamente nos hablaba a manera de sombra, anunciándonos lo que Jesucristo mismo habría de cumplir. Y es que el libro de Éxodo nos explica también que este Cordero de Dios, esta víctima inocente que haría un intercambio con nosotros acerca de las naturalezas, sería sacrificado entre las 2 tardes. Y es precisamente entre las 2 tardes cuando Jesús es colgado en la cruz y entregado su vida. Ve usted que todo, absolutamente todo cuanto está escrito en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento perfecto en nuestro Mesías Jesucristo. Vea usted, véngase conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. Y hemos leído varias veces este texto, pero me parece que hoy toma especial relevancia. Y dice así en el capítulo 24, verso 25. Entonces Él les dijo, hablando Jesús a los que iban camino a Emaús. Recuerda que esto que Jesús mismo dijo fue inmediatamente después de la crucifixión, su sepultura y su resurrección. Y dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vea usted lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Ahora vamos al verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Recuerde,
nos hemos basado el día de hoy en Génesis, nos hemos basado en Éxodo y en Levítico, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Vea usted, es exactamente lo mismo que nos explica el Antiguo Testamento, que lo que se cumple en Jesucristo y que nos narra el Evangelio. Es que era necesario que hubiese una víctima inocente. Era necesario que alguien pagase la cuenta que nosotros debíamos. Era necesario que alguien se hiciera cargo y dijese tetelestai. Teníamos una cuenta, como cuando vamos al supermercado y antes de salir debemos de pasar por el cajero cancelando lo que llevamos. Así a esto equivalía a la factura de cambio todas nuestras transgresiones. Pero éramos incapaces de pagarlas porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Así que allá en Génesis, Dios mismo le dijo a Adán: no comas de ese árbol. ¿Recuerda usted? El árbol de la ciencia del bien y del mal, dice en el español. En el hebreo dice el árbol bien y mal. No comas, porque ciertamente morirás. Pero en el hebreo dice, porque morirás. Y esto se refiere precisamente a la implicación propia de el pecado y la muerte en este mundo. Nosotros habíamos sido creados como seres eternos para gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Pero morir, es decir, en este mundo, moriríamos. Pero existe una muerte que es mucho peor que la de este mundo. Y es la muerte eterna. Morirás. Morirás. Y es esto lo que Jesucristo mismo pagó en la cruz del Calvario. Véngase por favor conmigo al texto de Filipenses 2, capítulo 6, y dice, vamos a comenzar desde el 5. Haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es precisamente la consumación de este pacto para regresarnos a casa, para volvernos a conectar. A ver, déjame verle acá. Esto es lo que sucede cuando nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Volvemos a conectarnos a la fuente de vida, a la fuente de luz, que es Dios mismo. Y por supuesto, vea usted lo que dice Pablo en Corintios. Vamos a ver, vamos a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y sabe qué expresión es la que utiliza aquí Pablo? Nuestro Corbán Pesaj, o nuestro Corbán Pesaj. Es decir, Pablo está haciendo una reminiscencia a Éxodo capítulo 12, a Levítico capítulo 23. Jesús es nuestro Corbán Pesaj. ¿Y sabe usted de qué se trata el Corbán Pesaj? Corbán quiere decir acercar. Pesaj es Pascua. Así, Jesucristo mismo es el Cordero sacrificial. Por eso es que Juan lo describió. Este es el pecado del mundo. Este es, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vea usted que
es solamente a través de Él que nosotros podemos regresar al Padre. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice así, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, porque Él nos purificó, y lavado los cuerpos con agua pura. Déjeme contarle que en los tiempos del templo de Jerusalén, las puertas siempre permanecían cerradas. Y es precisamente, hay una anotación en la literatura rabínica, y sucede algo verdaderamente curioso. Cuando se cumple en Jesucristo la fiesta que está descrita en Levítico 16, esta es la fiesta de expiación. El cordero que era llevado afuera de la ciudad al despeñadero, se le ataba un cordel rojo color grana, y la otra parte del cordel se ataba en las puertas de Jerusalén. Así cuentan la historia rabínica descrita en el Talmud, que cuando se despeñaba el corderito, Azazel, así se recibe el nombre ese cordero, entonces inmediatamente las cintas atadas en el templo se volvían blancas. Y esto obedece a la cita de Isaías: aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, el Señor los vuelve blancos como la lana. Y vea usted, qué cosa más hermosa. Déjeme contarle que nadie podía entrar hasta el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, precisamente en la fiesta de expiación, lo hace, entra, y no sin sangre, dice la carta a los Hebreos. Tenía que entrar con la sangre de esta víctima sustituta que por supuesto hablaba de Jesucristo, era una sombra hermosa de Jesucristo, y hacía expiación entonces en el lugar del mismo trono de Dios. Así, esa única y exclusiva vez al año entraba alguien hasta ese lugar. Pero a partir de la muerte de Jesucristo, sabe usted que cuenta la historia descrita por los rabinos, que las puertas solas del templo de Jerusalén se abrían de par en par. Y hay un texto verdaderamente conmovedor que dice: oh puertas del templo de Jerusalén, ¿por qué nos asustan de esta manera, abriéndose cada mañana? Y es que Jesucristo mismo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Él, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, hizo un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Y vea usted que dice acá, que en el verso 20, capítulo 10 de Hebreos, que Él abrió este camino a través del velo que es su misma carne. No quiero el día de hoy terminar este programa sin antes leer el texto de Isaías 53, para que nosotros entendamos la dimensión de lo que Jesucristo mismo hizo en la cruz del Calvario. Acompáñenme por favor con la lectura y vamos a comenzar en el verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Recuerda usted en qué condición llegó Jesús a la cruz? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea usted, lo mismo que hacía el sumo sacerdote sobre el Corbán Pesaj,
fue lo que nosotros hicimos, cargando a la verdadera víctima inocente, a Jesucristo mismo, a causa de nuestras transgresiones. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es nuestro Corbán Pesaj, que ya fue sacrificado. Este viernes, una fecha muy importante, estaremos conmemorando. Y déjeme hacer una aclaración. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, por tanto, es un calendario movible. Casualmente, esta fecha cae en viernes, pero déjeme decirle que con toda seguridad, en el año estipulado que Jesucristo murió, Él debió haber muerto el día miércoles, para que se cumpliese de Él lo que estaba escrito. ¿Cómo lo podemos saber? La semana entrante le tengo la resolución de este gran misterio. Jesús es la primicia de los primeros frutos que cumple a cabalidad los tiempos que están descritos en Levítico 23. Estaba de él dicho que habría de levantarse de entre los muertos después de 3 días y 3 noches, sepultado en el corazón de la tierra. Así que por mí le deseo una semana apartada para el Señor, una semana verdaderamente santa, una semana que glorifique el nombre de nuestro Dios y que podamos regocijarnos en este amor eterno que Dios nos mostró y que fue derramado en una cruz, en la cruz del Calvario. Le deseo un tiempo de revelación, un tiempo de paz, un tiempo de gozo con nuestro Corbán, un tiempo de gozo con Jesucristo mismo, Yehoshua HaMashiach, Jesús nuestro Dios. Que el Señor le bendiga, le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted mucha paz. Y por favor, si no se ha inscrito a nuestro discipulado gratuito, por favor búsquenos en redes sociales, en Escuela Superior El Olivo. Ahí puede acceder a la ficha de inscripción. Es completamente gratuito. Tendremos un tiempo fabuloso de un discipulado, 1 hora a la semana, los días sábados. Por favor, inscríbase lo antes posible para reservar su cupo. Estaremos comenzando al terminar estas fiestas santas. Que el Señor le bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana.